Digan todos la fe. Sin fe es imposible, imposible. No hay manera, no hay recurso, no hay, escuche, no hay tradición, no hay esfuerzo humano, no hay sacrificio humano sin fe que pueda agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios debe de llevar el contenido de la fe, porque solamente a través de la fe nosotros vamos a encontrar lo que buscamos de Dios, que es agradar su corazón. ¿Cuántos quieren agradar al Señor en toda su vida? Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca, dice, debe de creer que Él existe, porque Él dice, aquellos que creen que Él es real, Él los galardona, les da bendiciones. Fíjese, lo voy a decir así, pero no es simple hecho, pero el hecho de disponer mi vida para buscar de Dios en este día, eso habla de una medida de fe en mi corazón. Como consecuencia hay un resultado de parte de Dios para aquellos que lo buscaron de esa manera. Yo siempre lo he dicho así: hay dos tipos de personas que buscan a Dios: los que lo buscan, los que vienen por tradición y por costumbre, y aquellos que vienen por necesidad y por fe, ¿verdad? Yo creo que esa es la esencia de nuestra búsqueda, venir con esa necesidad de encontrarnos con ese Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, que es amor completo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y cuántos vinieron de esa manera? Y le pregunto, iglesia, porque yo necesito que para que usted pueda percibir lo que el Espíritu va a hablar a su corazón, su fe esté como aquel relojito suizo, ¿verdad? Tic, 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 al ritmo del Espíritu, para que usted pueda ser bendecido por medio de Él. Dios, yo creo, y el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, yo creo que usted va a salir de aquí, de este lugar, con un nivel mayor de fe al que trae. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y para eso vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que hable a nuestro espíritu. Nos vamos a despojar de todo raciocinio, de todo intelectualismo, de cualquier espíritu que impida que usted reciba o escuche la voz de Dios en su corazón. ¿Se pone de acuerdo conmigo? Oramos. Padre, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de buscarte una vez más. Sabemos que el que te busca, Señor, te encuentra, porque tú estás al alcance de aquellos que tienen esa necesidad, esa hambre, esa sed en su corazón de conocer cada vez más a ese Dios vivo. Señor, nos disponemos a tu palabra todopoderosa. Señor, alineamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo nuestro conocimiento lo hacemos a un lado, Señor, por el amor al conocimiento de Cristo Jesús, este crucificado y resucitado. Señor, desde ya nos declaramos tierra fértil para tu poderosa palabra. Señor, creemos que daremos un fruto, Señor, más allá de la razón, un fruto multiplicado al 100 por 1, Señor. Escuchamos pues tu voz a través de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. He estado hablando, esta es la octava enseñanza de la fe. Digan todos la fe. Y esta serie que el Espíritu de Dios me ha dado, posiblemente ya hemos hablado acerca de la fe, pero cada vez que Dios habla, Dios trae un refresco, ¿cómo se dice? Una refrigerio. Sí, Dios siempre, aunque ya hayamos escuchado este tema, siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos, algo nuevo que hablarnos, y casi siempre reafirmar lo que ya sabemos, incrementar el conocimiento de Él. Recuérdense esto, iglesia, guárdenlo en su espíritu: el conocimiento de Dios es progresivo. Usted puede saber algo de la fe, pero eso no es el definitivo de la fe. La fe, por venir del corazón de Dios, está supuesta a progresar, a crecer, hasta que lleguemos a la estatura del nivel del varón perfecto, que fue Cristo Jesús. Jesús estaba lleno de fe, total fe. No había nada imposible para Jesús. Y esa misma naturaleza, escuche, es la que Dios desea que nosotros manifestemos. Por eso Jesús, por fe, dijo: ustedes harán mayores cosas que las que yo hice. ¿Cuántos creen eso? Vamos a comenzar haciendo las que Él hizo, ¿verdad? Primero, creyendo que Dios es nuestro Padre y que Él por su Espíritu nos habilita para escuchar su voz. Entonces hemos aprendido acerca del origen de la fe, del propósito de la fe, de la pérdida de la fe, y estamos en este proceso de restauración para reinformarnos espiritualmente de los conceptos que vienen del cielo, del corazón de Dios en cuanto a la fe. Siempre he dicho esto: toda la gente cree que cree. Toda la gente dice: yo creo.
en Dios. Es más, yo sé que existe un Dios. Y fíjese, esto es tan bíblico. La Biblia dice que los cielos y la tierra cuentan de su hermosura y su magnificencia. O sea, es imposible que la gente niegue al Dios supremo, al Dios creador. Nos basta nada más ver con toda la creación, los paisajes, ver el hombre, el ser humano, de qué manera está compuesto. Es una network, es una red tecnológica por dentro del hombre. Hay circuitos ahí que aún, escuche, la ciencia no ha llegado a alcanzar en su totalidad el conocimiento del hombre. Si no, todas las enfermedades tuvieran sanidad. Y como la ciencia, escuche, y la medicina han estado limitados hasta cierto punto, porque Dios no ha permitido, o es un misterio decir esto, pero hasta cierto punto estamos limitados en cuanto a quienes nosotros somos. Y solo por medio de la fe, escuche, y del Espíritu Santo, nosotros tendríamos un entendimiento más amplio de quiénes somos nosotros. ¿Y dónde nace eso? Primero sabiendo quién es Él. Conociendo al Creador, entendemos la creación. ¿Está de acuerdo conmigo? No podemos saber más de la creación que del Creador. No, conocer primeramente al Creador. Entonces quiero que entienda y que escriba esto en su espíritu. Después de la persona del Espíritu Santo, la fe, que es un recurso divino, que es algo prometido de parte de Dios, que es el producto, lo voy a decir de esta manera, que Dios le dio al creyente, a la iglesia, para que habitara en esta tierra hostil, natural. La fe, escriba por favor, es el recurso más importante después del Espíritu Santo que Dios le dio a la iglesia para poder vivir plenamente en la tierra. No vivir así a medias y vivir más o menos, ahí vamos pasándola, no. Dios no quiere que usted tenga ese tipo de vida, y para eso Dios le dio la fe, para que usted tenga una vida de acuerdo al plan de Dios. Escuche, iglesia, nunca se conforme a su estilo de vida si no está definido, comparado o alineado a la voluntad de Dios. Pregúntese: Dios, ¿este es el estilo de vida que tú quieres para mí? Nací para esto, para pagar biles nada más, para vivir oprimido por las deudas, para estar enfermo. Pregúntese usted, ¿esa es la vida que tú pagaste a través de Jesús? Si la respuesta de Dios es no, entonces haga algo para escudriñar y descubrir qué es la voluntad de Dios para su vida. Jesús dijo, la voluntad del diablo para ustedes es matar, robar y destruir, pero la voluntad de Cristo es que tengan una vida, y una vida en abundancia, una vida saludable, con gozo, con paz, con justicia, con todas las demás cosas. ¿Qué necesitamos para vivir en la tierra? Dios en su sabiduría nos proveyó ya toda bendición, toda necesidad en los lugares celestiales. Si no es por medio de la fe, nunca podremos experimentar esa bendición. Entonces, iglesia, hablando de la fe, ningún humano, escuche, tiene la posibilidad ni la capacidad de creer en Dios por sus propias cuentas, por sus propias fuerzas. No tenemos esa capacidad. Por eso fue necesario nacer de nuevo. El hombre sin Dios no puede decir que cree. Hay dos tipos de fe. La fe que es el esfuerzo, que no es, escuche esto, no es original, es una imitación, pero se parece. Aquel esfuerzo humano, aquella tradición, aquel acto de obediencia basado en costumbres y tradiciones. Fíjese esto, en el Antiguo Testamento, eso es un misterio, de qué manera los siervos se movían por la fe, pero escuchen esto, ellos se movían por la obediencia. Ellos escuchaban la instrucción y lo hacían por obediencia, y eso era considerado como fe. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu Santo y tenemos la provisión, el recurso de la fe por medio de Jesucristo. ¿Está conmigo, iglesia? Y nosotros tenemos la libertad y la amplitud de alcanzar cosas que aún los profetas no pudieron alcanzar, porque ellos no tenían al Espíritu Santo, y usted y yo sí lo tenemos. ¿Cuántos están conmigo? Hay un versículo que dice que ellos anunciaron las cosas por venir, mas nunca las experimentaron. Nosotros sí experimentamos esa bendición detrás del sacrificio de Jesús por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Entonces, sin la fe de Dios es imposible conocer a Dios. Yo puedo esforzarme por creer y en mi mente decir creo, pero si esa fe no viene de Dios, no tiene una sustancia, no tiene un fundamento, no tiene, escuche, algo que respalde a través de la palabra de Dios. Si Dios no lo dijo, no tengo que creerlo. Entonces, ¿de dónde viene mi fe? De lo que el mundo dice, de las tradiciones, de la religión, de la costumbre. ¿De dónde viene mi fe? Porque si no viene de Dios, de la palabra de Dios, no es verdadera fe, es una fe imitación.
no genuina. Y estamos en este lugar para despojarnos de aquello que no es original y adoptar todo lo que es original. ¿A cuánto le gusta lo original? Entonces la mente humana, iglesia, nunca puede creer. Dios no diseñó la mente para creer, la diseñó para pensar. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios diseñó el espíritu, el corazón para creer, y es ahí donde va la fe. ¿Dónde está la fe? Dice, en el corazón. ¿Y de dónde se manifiesta? Por medio de la confesión en la boca. Ahí está la palabra de fe que predicamos, que si creemos con el corazón será contado para justicia. Entonces, si confesamos con la boca será contado para salvación. Entonces dice Efesios 2:8. Acompáñeme rápido porque no sé si vamos a ver qué pasa. Efesios 2:8, por favor. Todos a su Biblia. Voy a ir un poquito rápido, más de lo normal. Usted está en el espíritu, usted va a absorber el conocimiento de Dios en su espíritu. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, escucha iglesia, tiene la capacidad de creer en Jesús. Nadie. A menos de que Dios le dé esa medida de fe, entonces puede creer en Jesús como su Redentor y su Salvador. Eso es un misterio. Y esto le explicaba yo al pastor, hablábamos ayer un poco de esto, le decía esto. Nadie puede decir por propia cuenta, yo acepté a Jesús. Es que un día yo quise aceptar a Jesús y yo decidí aceptar a Jesús. Entonces es una obra natural y nadie tiene la salvación por obras. Dice que por gracia, la gracia es aquella misericordia que Dios vio en ti y Él puso esa medida de fe. Entonces en un momento, escuche, específico, usted accedió a la voluntad de Dios y cedió su voluntad y dijo, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero esa fe ya era de Dios en usted, y por medio de esa fe usted recibió la salvación. Nadie puede gloriarse de ninguna salvación, porque todo viene de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Entonces somos salvos por fe. Por fe somos salvos, por esa fe, por esa medida que Dios nos dio. Establezco esto, iglesia, porque Jesús, a través de este nuevo nacimiento, nos dio la habilidad de creer. Entendamos lo siguiente entonces, cuando usted conozca a gente que dice, yo tengo fe, porque todos tienen fe, dicen ellos. Pero escuche, el enemigo ha querido, escuche, ha manipulado, escuche, la fe, la ha disuelto, así como hizo al principio, la palabra de Dios, la información de Dios, para que la gente crea que cree. Y nunca van a ver un efecto sobrenatural en sus vidas, porque escuche, el efecto de una fe verdadera en el corazón es un producto sobrenatural, o sea, del cielo a la tierra. Entonces escuche esto, si alguien le dice que tiene fe, busque en él una evidencia sobrenatural. Si no hay evidencia de lo sobrenatural, no es verdadera fe. Porque la fe sin un efecto no es fe, está muerta. La fe tiene que tener un efecto en nosotros. ¿Cuál fue el efecto que nos produjo a nosotros los creyentes? Una transformación de vida. Decidimos dejar el pasado, decidimos hacer al mundo a un lado y empezar a caminar en obediencia. Y ahí venimos. Eso es un efecto de fe. Hemos creído que lo que Dios comienza lo va a perfeccionar. ¿Alguien ha creído eso? Nadie se vuelve espiritual por propia cuenta. Todo es resultado de la fe que viene de Dios. ¿Por qué nosotros podemos alcanzar niveles de entendimiento y de conocimiento aún más altos que los de la ciencia? Porque tenemos la fe que viene del cielo, porque tenemos el Espíritu de Dios y la sangre de Jesús que nos habilita para conocimiento sobrenatural. Tenemos la mente de Cristo, aleluya. Levante su mano derecha y diga, yo tengo la mente de Cristo. La ciencia ha determinado que el hombre solo tiene la capacidad de usar el 5% de su intelecto, los que lo cultivan. Pero fuimos diseñados para usar el 100% del cerebro. Aunque lo tengamos al 100%, nunca vamos a poder creer a Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados en nuestra manera natural para creer a Dios. Si no, Dios dijera, usen su olfato para creerme, usen su vista, usen su oído, usen su tacto. Dios dijo, tus 5 sentidos no sirven, yo te voy a dar un elemento, yo te voy a dar un dinamo, lo voy a poner en tu espíritu y a través de ese dinamo vas a generar corriente y ¿cuántos están conmigo?
Dios nos dio la fe viene de Dios. Entonces sí podemos creer. Sí podemos creer, sí podemos ver más allá de lo que nuestra vista ve. Sí podemos creer que Dios es real y que sus promesas son reales. Escuche esto, iglesia. La iglesia no ha tenido problema con creer en ir al cielo. Todos creen que van para el cielo. ¿Y sabe de dónde viene esa credibilidad? De la medida que Dios puso. Porque la medida que Dios puso fue para salvarte del infierno. Pero la gente se quedó con la salvación del cielo. Y en la próxima semana le voy a leer un versículo que dice que el fin de la fe es la salvación. Si tiene fin, escuche, la fe tiene principio. ¿Cuál es el principio de la fe entonces? Porque la salvación quedó en último plano. No se duerma, porque ya había 3. Y no por fe, sino por vista. Entonces, escuche, iglesia, a través de la medida de fe que Jesús ya nos dio, nosotros debemos, escuche, ser diligentes, retener esa medida, cultivarla, ser sabios y darle ese cultivo necesario, ese cuidado necesario para que en algún momento produzca fruto. Una matita nunca, aunque sea la semilla de fe, pero nunca dará fruto si no se cultiva de una manera cuidadosa, diligente, de una manera sabia. Entonces hoy entendemos que la fe, escuche, es el elemento más importante en nuestras vidas espirituales. Le pregunto, ¿su vista, sus ojos son importantes? Dios nos diseñó de tal manera que protege automáticamente por inercia. Nuestra vista es protegida por los párpados y las pestañas y las cejas. Aquellos que se quitan las cejas están desalineando ya me metí a otra cosa, ¿verdad? Ok, escuche. Pero todo lo que nosotros tenemos tiene un propósito. Esto es otra prédica, hermanos. Escuche, iglesia. Todos tenemos un propósito en el diseño que tenemos, pero escuche. Usted no deja que cualquier cosa le entre al ojo, ¿verdad que no? Usted no se mete cualquier cosa a la boca, ni se mete cualquier cosa a los oídos. Todo lo que a usted le sirve naturalmente, usted lo cuida muy delicadamente. ¿Está conmigo? La fe son sus ojos en su espíritu. ¿Cómo hemos cuidado la fe? Los ojos espirituales. ¿Está conmigo, iglesia? Eso es lo que le quiero decir. Tenemos que ser diligentes en este aspecto, reconocer que este es el elemento más importante para usted tener una vida exitosa en Cristo Jesús. De nada sirve, escucha, iglesia, ser tradicionales, ser costumbristas y pertenecer a una denominación y seguir una religión, y de nada sirve si no hay fe. Sin fe, una vez más, es imposible agradar a Dios. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que solamente a través de la fe desarrollada o madura tendremos la posibilidad de vivir una vida que Dios espera. La vida que Dios dice, no, más el justo por la fe vivirá, está demandando un nivel o un estilo de vida que habla de quién es Él a través de nosotros. Nosotros representamos al Rey en la tierra. ¿Cuántos están conmigo? Yo no represento a la religión evangélica. Es más, Jesús nunca quiso ser líder de una religión. Lo volvieron líder de una religión. Pero escuche, a unos romanos sin el entendimiento que usted y yo tenemos, le pusieron como manera de burla el nombre arriba en la cruz y decía Rey. Escuche, pero la primera palabra, Rey. No le pusieron pastor, no le pusieron religioso, no le pusieron líder ni sacerdote, le pusieron rey, porque el lenguaje de Jesús hablaba de un reino. Entonces usted y yo no representamos una religión, representamos un gobierno. El lenguaje de la fe es el lenguaje del gobierno de Dios. Si usted escucha gente hablando de su religión, de su denominación, más que del reino, es una persona potencialmente peligrosa para volver a crucificar a Jesús y viniera otra vez. Mi lenguaje, escuche, habla de mi Padre, de mi Rey, de mi fe. ¿Dónde está la fe? En mi corazón, pero está cerca de mi boca. Mi palabra, escuche, mi comunicación revela mi fe, mi credibilidad. ¿Cuántos están conmigo? Entonces vamos a empezar a hablar reino. Diga conmigo, reino. Entonces solo a través de una fe, escuche, entendiendo el reino en su lenguaje, escuche, solo una fe sobrenatural puede y tiene la posibilidad
de darnos esa oportunidad de vivir la vida de Dios, experimentar la vida de Dios. Solamente una fe verdadera y madura, escriba, nos da la capacidad de vivir sin temores, sin sentimientos de desesperanza. Escuche, en otras palabras, solo la fe madura nos da la capacidad de confiar, de vivir confiados en Dios, sabiendo que nuestras vidas, escuche, eso es muy poderoso, están al cuidado de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos tienen fe para eso? ¿Cuántos creen que Dios cuida de sus vidas? Que Dios tiene cuidado de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Esa es la fe madura. Entonces usted puede vivir una vida por fe, porque usted tiene este entendimiento básico. Entonces, así también la fe madura, esto es lo que va a pasar si nuestra fe madura o se desarrolla, nos dará una libertad. Escriba por favor, para saber que en cada decisión y en cada situación podríamos o podremos escuchar la opinión de Dios, escuche, para nosotros antes de tomarlas. Lo voy a decir más sencillo. La fe madura nos da la oportunidad de saber si lo que vamos a decidir, Dios está de acuerdo con ello. ¿Alguno de ustedes necesita que Dios los guíe en su vida? Usted necesita fe, hijo. Usted necesita la fe verdadera, la fe madura, la fe que escucha la instrucción de Dios. ¿Usted quiere que le vaya bien en su vida? Siga el consejo de Él, porque Él nunca lo va a llevar al despeñadero. Él siempre, los planes, los caminos, los pensamientos que Dios tiene para sus hijos, para los que creen en Él, son pensamientos de bienestar, son pensamientos. ¿A cuántos están conmigo, iglesia? Entonces escriba, la fe verdadera es la única que nos da la capacidad de conocer plenamente cuál es esa voluntad de Dios. Solo a través de una fe madura. ¿Por qué es a través de la fe que usted conoce lo que Dios quiere para su vida? Porque la voluntad de Dios, escuche esto y guárdelo en su espíritu, la voluntad de Dios tiene que ser revelada a tu espíritu. Escuche esto, iglesia, y véame por un momento. Mire, esta es la voluntad de Dios escrita, la voz de Dios plasmada a través de letras. No tiene, escuche, relevancia para un cristiano que lea la palabra, que es la voluntad de Dios, si no la cree, si no está el Espíritu Santo tomado en cuenta a la hora de leerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo busca la fe que tú tienes para revelarte lo que Dios dice. Dios, escuche, Dios nunca te va a decir a ti algo si tú no tienes la fe y el Espíritu Santo obrando en ti, dejando que sea. Jesús dijo, y les dejaré un consolador y Él os guiará a toda verdad. Él es el guía. Entonces el Espíritu Santo tiene que estar activo. ¿Y cómo activamos al Espíritu Santo en nosotros? Por medio de la fe, porque el Espíritu Santo solo habla fe. El lenguaje del Espíritu Santo, yo le decía esto al pastor, es como hablar chino. Y si usted le habla en español al Espíritu Santo, Él no lo va a entender. Pero si usted le habla el chino que está aquí, Él sí lo va a entender y Él va a decir, ese es el lenguaje que... Denle un aplauso al Señor, iglesia, vamos. Ese es el lenguaje que viene del cielo, lo que el Espíritu Santo transfiere. Entonces, escuche, la voluntad de Dios debe de ser revelada. Mire lo que dice Romanos 1:17. Nada más estoy haciendo un repaso rápido de las 7 prédicas anteriores. Porque en el Evangelio, la manera en la que Dios opera, o sea, su justicia, que dice, se revela yendo a la escuela, se conoce yendo, ¿cómo dice? Se revela por fe, la voluntad de Dios. Usted quiere conocer la justicia de Dios, es por la fe. No hay capacidad, ni intelecto, ni estudio, ni lógica humana que interprete la voluntad de Dios, a menos que no sea por medio de la fe en su palabra y a través del Espíritu Santo. Por eso Él dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No hay otra manera para vivir, se lo dije las semanas pasadas, a no ser por medio de la fe. Entonces, escriba por favor. Dios nunca podrá ser entendido ni conocido por medios intelectuales, no por los 5 sentidos, no. Usted puede ver con sus ojos la grandeza de la creación del Creador, mas no conocer ese Creador. Usted puede ver el poder de creación de Dios, el poder de organización, la inteligencia y la sabiduría de Dios a través del sol, la luna, las estrellas, los mares, las estaciones, ver todo eso de Dios, mas no conocer a Dios.
No es suficiente saber de Dios a través de los 5 sentidos. Es necesario conocer de Dios a través de nuestro espíritu. Y eso es nada más y nada menos que por la fe. Ni por la religión, escuche, ni por la religión, ni por la costumbre, ni por nada. Solo por fe. Diga conmigo, solo por fe. Entonces hay 2 tipos de fe. La fe, le dije hace un momento, que viene de Dios, que es la que necesitamos. ¿Cuántos necesitan esa fe? Y la fe que viene por tradición y por razón y por intelecto y por estudio. Mucha gente cree que por lo que sabe va a conseguir un movimiento de Dios en su vida. Y el saber nunca ha movido el cielo, solo la fe. El conocimiento que viene de la fe directa de parte de Dios. Entonces expresaba que 2 tipos de fe. Pero ¿qué es en sí la fe? ¿Cuál es su concepto? Y le dije que era una convicción completa. Era una firme convicción. Era un firme reconocimiento de que lo que Dios dice es verdad. Eso es la fe. La fe es la sustancia de lo que nosotros esperamos. La fe es la sustantividad, le dije el viernes, que significa que algo es real. Eso significa sustantividad, la existencia real de alguien o de algo. Para resumir y entrar al siguiente punto, la fe es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia, la base, el sustento de lo que esperamos. Lo repito. Si es verdadera fe lo que tú dices que tienes, vas a estar seguro, vas a estar confiado, vas a confirmar a cada momento que lo que viene es real, vas a saber que es realidad, es la esencia, dice, es el sustento de tu esperanza. Yo sé que viene lo que espero, lo que pedí, porque al que le creí ya lo dijo que era para mí, entonces yo le espero porque él nunca me... Entonces eso sustenta lo que yo espero, mi fe. En otras palabras, la fe es lo que te convence de algo que no ves. ¿Usted está convencido de que Dios es real? Estoy convencido de que Dios... ¿Cuántos están convencidos de que Dios está aquí? Amén. Escuche eso. Por lo tanto, escuche, la fe es la evidencia y la prueba de lo real que no podemos ver con nuestros 5 sentidos. Hebreos 11:1. Si me acompañas, hija, vamos a ir a la versión NBI, por favor. Y lo vamos a leer 1, 2 y 3 de Hebreos 11, por favor. Ahí es la cartelera de la fe. Ahí encontramos cómo hablan en el Antiguo Testamento de los siervos del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos. Se cree que es el apóstol Pablo que escribió los Hebreos. Otros dicen que es el Lucas. Escuchen esto, iglesia. Dice, ahora bien, en la Reina Valera dice, es pues, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Diga conmigo y con su mano derecha en alto y diga, la fe es mi garantía de lo que voy a pedir, de lo que voy a esperar y por lo que estaré agradecido. Escuche, la garantía se guarda, hijos. No se deja ahí entre los papeles que no sirven, no, se guarda porque hay que sacarla. Cuando empiece a fallar el aparato, le dije el viernes, el aparato necesita que solamente el productor original le va a meter cosas, imitación a este aparato. Es un ejemplo. Usted necesita solo lo original para que funcione bien. Y solo a través de la garantía que es la fe, usted puede pedir esos repuestos. Esas necesidades van a ser suplidas. Alguien diga amén. Entonces, versículo 2, mire el que dice. Ya voy a empezar a predicar. Gracias a ella, a la fe, dice, fueron aprobados los antiguos. Versículo número 3. Por la fe entendemos. ¿Cuántos quieren entender a Dios? Escuche. ¿Cuántos quieren entender a Dios? ¿Cómo Dios opera? El medio es la fe. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Escuche, por lo que Dios dice. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. La Reina Valera es un poquito más clara en eso. Dice, de modo que lo visible es hecho de lo invisible. O sea que lo invisible es superior a lo visible. Entonces le digo esto, iglesia, porque la naturaleza de la fe, escuche, nace en Dios. Dios es sobrenatural. Se lo voy a decir así, Dios es naturalmente creyente. Escuche lo que le voy a decir. Dios no duda de tu futuro. Dios ya estuvo en tu futuro, porque Él es la esencia de la fe.
La fe va más allá del tiempo, de la razón y de los límites que el humano conoce. Esto es bien claro. Esta es la esencia y la naturaleza de la fe que nosotros necesitamos. La fe, su naturaleza es sobrenatural. Escriba por favor la palabra sobrenatural y se la explico y lo que el diccionario dice acerca de la palabra sobrenatural. La palabra sobrenatural viene de la palabra griega y del latín super o supra, que es encima o arriba, y natural o naturalis, que es naturaleza. En español, la palabra sobrenatural, como es Dios o como es la fe, escuche, la fe es la esencia que está sobre todo aquello que es normal, que es natural y que es captable por los 5 sentidos. La fe no es de la naturaleza humana. La fe es del cielo, viene de adentro de Dios. Por lo tanto es sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Escriba por favor y guárdenlo en su espíritu también. Sobrenatural significa que no puede explicarse por leyes naturales. Así que la fe no se puede explicar. Cómo Dios obra un milagro, cómo Dios provee sobrenatural. Eso no tiene explicación más que la fe. Si usted a alguien le pregunta, ¿cómo fue que hiciste para hacer? Solo creí. Y creíste. Y cuando dices que creíste, tuviste que superar, escucha, los límites de tu razón y de la naturaleza. La fe, una vez más, su esencia y su lenguaje es sobrenatural. Sobrenatural es aquello que no se puede explicar a través de métodos humanos. Es aquello que supera los límites de la razón. La fe no puede ser entendida por el intelecto humano. No hay ingeniero, no hay sabio, no hay astrólogo, no hay nadie que pueda conocer o entender la fe, a no ser por medio del Espíritu Santo, porque la fe es el lenguaje del cielo. Escuche, debería de ser el lenguaje de la iglesia, vivir por fe y no por los 5 sentidos. ¿Está conmigo? Sobrenatural es aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza, más allá de la naturaleza. Sobrenatural es aquello que no tiene respuesta según métodos naturales. Entonces entendamos esto, porque esa es la esencia de la fe. La fe no es conocimiento intelectual. La fe es una verdad que se establece en nuestro espíritu, aunque contradiga mi razón. Escuche esto, porque si lo puede razonar no es fe. Si usted lo puede explicar no es fe. Las cosas de Dios son inexplicables. Cuando digo explicar estoy hablando de mente a mente. A ver, demostrame que Dios existe. Es imposible que usted pueda convencer a alguien con su propio intelecto de que Dios existe. Usted nada más le dice, yo soy una muestra sobrenatural de un Dios que salva, que perdona, que restaura. Dios me sanó, Dios me liberó, Dios me sacó de allá, Dios me puso aquí, Dios me llamó. Hay mucha evidencia sobrenatural. Escuche, nadie predica por su propia capacidad. En el momento que yo me pare aquí a predicar por mi estudio, por mi capacidad, en ese momento Dios deja de operar a través de mi vida. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Levante su mano derecha y diga, yo soy sobrenatural. Es más, nacimos de nuevo para ser sobrenaturales. Hay gente que nació de nuevo y todavía se están esforzando por ser naturales. Quieren ser cristianos bien naturales y esos no son los reales. Los verdaderos cristianos son los sobrenaturales, los que hablan más allá de la razón, con fundamento, mis hijos, porque escuche, la fe no es ciega, la fe es la vista de Dios en nosotros. Yo tengo la certeza que la bendición, yo tengo la certeza de lo que Dios puede hacer, pero lo puedo ver en mi espíritu. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, escriba, por favor, la fe. Ya comencé a predicar, así que ponga el cronómetro, hermano. Por fe usted no se va. La fe, por fe usted no se va a dormir. ¿Ok? Voy a aplicar mi fe ahorita. La fe no opera a partir ni del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Espero que no vaya a ser esto chino, ¿ok? Yo sé que usted está en el espíritu y que Dios lo ha preparado para oír ciertas cosas que va a escuchar. Espero que las reciba en su espíritu. Si usted está razonando ya,
Despójese de eso, oramos para despojarnos de eso. La fe no opera desde aquí, desde el tiempo. La fe opera desde el cielo, que es sobre el tiempo. Escriba: la fe opera por encima y más allá de la manera en la que razonamos nosotros. Escriba eso y guárdelo en su espíritu. Nuestra razón casi siempre va a negar la fe. Al comprender nosotros la esencia de la fe, escuche, de una manera plena en nuestro espíritu, mi razón, que es influenciada por mi vista, por mi olfato, por lo que oigo, por lo que veo, escuche, por todos mis 5 sentidos, mi razón pasa a formar parte del segundo plano en las partes más importantes de mi vida. Si yo me vuelvo un hombre espiritual, un hombre de fe, escuche, mi razón toma un segundo plano y pasa a primer plano mi vida espiritual. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos por fe y no por vista, no por razón. Escriba: por medio de la razón, el hombre nunca será capaz de apropiarse de las bendiciones ni del poder de Dios. No puede usted razonar una bendición, no la razone. Dios le va a abrir camino donde no lo hay. Donde nadie nunca se imaginó que ahí podía usted pasar, usted va a pasar por ahí. La fe tiene esa capacidad. Por eso, escuche, por eso es inexplicable. ¿Qué le parece? Hay gente enseñando de cómo es Dios sin tener a Dios. Maestros teólogos con bastantes títulos hablando de alguien que no conocen. Que sepan de Él es otra cosa, pero que tengan esa comunión con Él, porque el verdadero conocimiento viene de la relación íntima que uno tiene con Dios. Es más, Él solo le dice a los que aman a Dios. Escuche, Dios tiene preparadas cosas sobrenaturales, revelación. ¿Cuántos están conmigo? Entonces escriba, por favor: casi siempre la razón va a estar en contra de todo lo que sea sobrenatural y que venga de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a veces nos oponemos a lo, será cierto? Esos son casacas, decimos en Guatemala. Eso no es cierto, esas son mentiras. Y razonamos, y casi siempre, escuche, el hombre niega o rechaza lo que no puede razonar. No tiene razón. Ahora, si el doctor te dice: tómate esta medicina, en 2 meses tú vas a estar sano, tienes razón, porque te dio tiempo y te dio un elemento que va a sustentar tu credibilidad. Eso no es fe. Yo tengo fe en que la medicina me va a sanar. Ahora escuche esto. No me quiero meter a problemas, mejor. Me voy a meter a problemas. Escriba, por favor: ¿por qué el hombre siempre se opone a lo sobrenatural? Porque todo lo que el hombre no puede explicar, desconfía de ello. Fíjese por qué se juzga mucho la palabra sobrenatural y por qué las iglesias tradicionales no la usan. Y porque no la usan ellos, niegan todo lo que pueda parecer sobrenatural, porque lo razonan, porque no lo entienden. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Entonces Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesito razonar. Aquí no implica mente ni conocimiento intelectual, más que una confianza que se arraiga en una relación, en la certeza y en la confianza de que Dios no miente. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y más creo que eso era lo que tenían en el Antiguo Testamento, porque no tenían Espíritu Santo y no tenían a Jesús. Y Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué fe tenían ellos entonces? Tenían la obediencia, la credibilidad por la obediencia. Dios les decía: vayan ahí, y ellos iban. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, no es solo de ir. El Espíritu Santo es inteligente y sabio, y sabe que si tenemos una actitud de obediencia y de fe, hay una bendición detrás de ello. ¿Cuántos son obedientes, iglesia? Entonces escriba: el primer aspecto al cual nosotros debemos de desprendernos a la hora de considerarnos cristianos sobrenaturales. Se lo voy a decir más sencillo: usted no es un cristiano más, ni un cristiano normal. Escuche, lea el libro de los Hechos y usted no va a encontrar una iglesia normal. La iglesia del libro de los Hechos era sobrenatural. Vivían sobrenaturalmente. Era un aspecto de la genuinidad de que ellos eran la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos decir que nosotros somos la iglesia de Cristo? ¿Por lo que hablamos nada más?
o porque tenemos alabanza, adoración, o porque predicamos la Biblia, o porque oramos. No, si no hay evidencia de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que decimos que creemos, posiblemente no seamos reales. Pero si alguien aquí ha sido sanado, alguien aquí ha sido salvado, alguien ha sido transformado, alguien ha sido prosperado, hay una evidencia de que Dios es real y que su palabra es real en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? No puedo ser cristiano verdadero sin ser sobrenatural. Mi lenguaje es transformado. Cuando yo nazco de nuevo, ya tengo en mi espíritu la capacidad de hablar este lenguaje, el de lo sobrenatural, que para el natural eso es locura. Ya está hablando cosas de... no cuadra. Pues si los latinos nunca han construido cosas grandes, y ese es el estereotipo que el americano tiene de nosotros. Ay, que venimos para ser empleados. Por eso lo que más le puede incomodar a una persona racista es que un empleador sea un latino. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Entonces el primer aspecto al cual nosotros debemos de renunciar es, escuche, a nuestra costumbre de razonar todo. Escuche, iglesia, después de la incredulidad, lo opuesto a la fe es la incredulidad. Pero la incredulidad casi siempre nace de una duda. Y la duda es consecuencia de razonar la voz de Dios. Génesis, escuche, Eva razonó y dijo, no me voy a morir. O sea que Dios no me dijo toda la verdad. Empezó a razonar a Dios. No me voy a morir. No, mis ojos van a ser abiertos y voy a ser como Dios y voy a conocerlas. Ella empezó a razonar lo que Dios había dicho que no era no. Dios dijo, no toques, porque si tocas mueres. Y dijo, no. Consideró una palabra de Satanás y empezó a razonar. Escuche, el mayor obstáculo para el creyente, usted y yo, es la razón. Por eso es lo primero a lo que tenemos que renunciar, la razón. La razón. ¿Sabe por qué no hemos visto muchas veces milagros en nuestras vidas? Porque todo lo razonamos. ¿Y sabe qué? Nos atrevemos a proveerle a Dios un plan B. Si Dios no me bendice por aquí, ¿ve? Es más, yo creo que por aquí va a ser. Y le implementamos a Dios el plan B. Y Dios no tiene plan B. Porque si Dios dice por el A te voy a bendecir, por el A te va a bendecir. Y por el A, aunque no llegue todavía, pero por el A Dios, porque Él no cambia. Él es el mismo. Entonces, escuche, toda aquella persona que vaya detrás de la evidencia, de lo que ve para tomar decisiones, es una persona que está atada a su razón. También tenemos que ser libres de eso. No solo echar fuera el demonio de falta de perdón, el de rechazo, también el de la razón. Porque ahora ya somos libres de rechazo, de culpa, de todas, de las ofensas y todo. ¿Y qué de la razón? La razón nos ha limitado a creer a Dios porque queremos entender a Dios. Tu mente y la mía son finitas. La de Dios es infinita. No podremos entender nunca a Dios con nuestra razón. Para eso nos dio la fe, para tener un acercamiento, una comunión con Él, y a través de esa comunión empezar a ver nuestro futuro mejor del que lo tenemos ahora. Alguien diga amén. Entonces, escucha, iglesia, toda persona que vaya detrás de lo que ve es una persona que está atrapada y limitada en su razón. Escuche, la razón tiene que ver con lo que nosotros vemos, y lo que nosotros vemos está sujeto al tiempo. Escuche esto, procéselo despacio. Escuche, el tiempo es consecuencia del pecado. El tiempo es caído. El tiempo no era el diseño original de Dios. No se nos contaban los días ni las horas. Cada vez que pasa una hora es una hora menos de vida para usted y para mí. Es consecuencia del pecado. El hombre no fue diseñado para morir. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Entonces, escuche, la realidad del tiempo es en la mente nada más, y es totalmente opuesto a lo sobrenatural de Dios o a la mente de Dios. Ponga cuidado a esto. ¿Por qué? Porque nosotros no precisamos tiempo para ver la gloria de Dios. Nosotros precisamos fe. No podemos decir en 15 años yo voy a tener eso. No, si tú crees, esos 15 años se acortan, porque la fe, escuche, está sobre el tiempo. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Escriba, por favor. Mi fe, o la naturaleza de la fe, es y será siempre sobrenatural, y el tiempo es natural.
el tiempo se puede contar, es natural. La fe sin lo sobrenatural es una religión más. Usted nunca va a encontrar en el Antiguo Testamento a la tribu levita, los que servían en el templo orando por enfermos, nunca orando por enfermos, nunca, ni sanando ciegos, ni orando por sordos, nunca. Más todo lo hacían por obediencia y por tradición. Es más, antes la salvación se ganaba por obediencia. Bueno, y no era una salvación como la nuestra. Esta gente iba al seno de Abraham, pero eran nada más aquellos que eran totalmente obedientes a la ley de Moisés. Nosotros tenemos la salvación no porque la ganamos, sino porque Él tuvo misericordia y puso gracia en nosotros. Por gracias que somos salvos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, escriba 1 Corintios 2:14. Vamos rápidamente ahí, por favor. Dice así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. Escuche esto: el hombre, ¿cómo dice? Ajá. ¿Y la fe es? ¿Cómo es usted en su nuevo nacimiento? Entonces, ¿la fe para quién es? Para el hombre sobrenatural que es usted, no para el natural. El hombre natural razona y dice: no puedo entender cómo Dios opera. A veces parece que son puras locuras, puras ondas las que están hablando, puras promesas. No, si yo repito y digo lo que Él dice que puedo decir, más allá no puedo. Es más, mi mente no puede ir más allá de lo que Él dice. Escucha, iglesia, el hombre natural no puede percibir nada espiritual, nada sobrenatural. Espíritu de Dios está con E mayúscula. Nunca podrá entender al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir y usted no lo va a entender porque le habla chino. Mientras más natural soy, menos chino hablo. Es un ejemplo. Mientras más espiritual, más entiendo ese lenguaje. El Espíritu Santo solo habla un lenguaje y es sobrenatural. Si yo no entiendo eso, es como que usted vaya al mall, acaba de venir de los Estados Unidos y le dicen cualquier cosa y usted dice: no speak English. No le va a entender. Usted solo va a decir yes, y no sabe a dónde qué le está diciendo. Así es el lenguaje sobrenatural. Yo solo le dije que sí al pastor, pero no entendí lo que me dijo, que Dios me va a bendecir, porque no veo. Yo mi jefe que me dijo que me iba a bendecir, pero no veo. Está razonando, hijo. Eres natural. Si usted razona, es natural. Sí, porque es natural razonar, pero las cosas de Dios no son para razonar, ni fueron diseñadas para entenderlas de un medio natural, sino a través de la fe, a través de lo sobrenatural. Alguien diga amén. Escriba entonces: el hombre natural no puede entender lo que es de Dios ni lo que es del Espíritu Santo. Todo lo que sea sobrenatural para un hombre natural le suena como contradictorio, raro el lenguaje. El hombre natural siempre va a rechazar, va a negar y va a resistir todo aquello que no pueda entender que venga del Espíritu Santo. El lenguaje sobrenatural, escriba esto por favor, va más allá de nuestra manera de razonar. Está por encima y más allá de lo que nosotros podemos. Le tengo una buena noticia, iglesia, fíjese esto, y no quiero que nadie se sienta con pena y vergüenza, pero lo voy a generalizar. La mayoría de nuestra gente, y usted ha de conocer a alguien o ha de tener a alguien en su familia, o nuestros abuelos o nuestros papás o nosotros mismos, muchos no llegamos ni siquiera a sexto primaria. Muchos no alcanzaron un título universitario, nunca, ni siquiera uno de secundaria. Escuche esto. Y el diablo nos ha dicho: no podrás nunca ser nadie, no podrás ser esto, no podrás. Y ahora en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo, todo lo puedo. Ahora escuche esto: cuando usted nace de nuevo, se le da la capacidad de entender cosas que usted no necesitó ir a la escuela para entenderlas. ¿Sabe por qué? Porque mi razón, que yo sea un doctor, un médico, un ingeniero,
las cosas de Dios, yo no las, mis títulos no me sirven para Dios. Pero usted en Dios, escuche, usted en Dios sí tiene la capacidad de conocer misterio. Dios le da la gracia y la habilidad. No, escuche esto, iglesia, escuche. No porque yo no tenga papeles, y me gozaba yo en el espíritu, porque si yo razono, ¿cómo el pastor Eric puede dirigir un proyecto para comprar un templo? No tiene papeles, no habla bien el inglés y está limitado. Y empiezo a razonar, y en mi razón digo, sí, yo no puedo. En mi razón, pero como yo ya dejé la razón tirada hace que un montón de tiempo, en mi hombre espiritual digo, lo vamos a construir, porque para Dios no hay límites. Estamos adelantados al tiempo. Dios va a hacer. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Escuche, la ciencia está bien atrasada en cuanto a la fe. Escuche esto. Jesús, lo dije el viernes, Jesús operaba a los ciegos con saliva y les salían ojos. Los tenía cafés y les salían azules. Escuche, iglesia, escuche. 2000 años la oftalmología. ¿Sabe cuántos años tiene la oftalmología? Oftamo, que es ojo, y lógica, estudio del ojo. Como 190 años tiene la ciencia, que descubrió que el hombre podía sanarse de los ojos a través de los lentes, a través de las operaciones y todo eso. Escuche, 1800 años atrás, como Jesús no precisaba tiempo, la tecnología que Jesús traía por la fe era más avanzada que cualquier otra tecnología. Ahora escuche este ejemplo, iglesia. Yo le decía esto, ponía como ejemplo esto. Si tú le dices a una persona hace 50 años, hace 100 años, le dice a una persona, fíjate que un día los carros, esos que andan jalados por los caballos, un día van a tener un propio motor, y un día van a transportar gente, pero en los aires. ¿Qué le hubiera dicho la gente en ese momento a usted? Está loco, saber ni de cuál comiste. ¿Sabe que le hizo mal, verdad? Escuche, iglesia, escuche, porque no lo pueden ver. Es más, no cuadra. ¿Cómo es posible que pueden hacer esto? No lo razono, no existe. Si no lo veo, no lo creo. Escuche, y Jesús se adelantó al tiempo. Escuche, Jesús le decía al paralítico, levántate de la silla, y se levantaba. Jesús le decía al sordo, recibe tu sanidad, y la recibía. No iba, ve a un ultrasonido y ve, no, Jesús estaba adelantado por la fe a diagnósticos, a todos los exámenes. Jesús conocía el espíritu del hombre, la causa de la enfermedad, y eso era más que suficiente. Escuche, el doctor solo sana las ramas, nunca quita la raíz. Por eso es que la gente pierde su sanidad, porque lo que hay que arrancar y lo que Jesús arrancaba era la raíz. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren esa tecnología divina? Escuche, nosotros precisamos esto para comunicarnos a la distancia. El Espíritu Santo, donde Él esté, escuche, nos comunica a nosotros y no necesita de un aparato. La comunicación a distancia existió antes de que... ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Otro ejemplo, escriba por favor, otro ejemplo. El arca de Noé. Estaba debatiéndome el día viernes, y con esto voy a terminar. Estaba debatiéndome el día viernes acerca de la razón que motivó, escuche, espiritualmente hablando, a Noé para creer que iba a haber un diluvio. De Adán a Noé hay 10 genealogías, 10 generaciones. Pasaron 1100 años de Adán a Noé. Escuche, Génesis capítulo 5, no lo vamos a leer, eso lo lee en su casa, escuche. Y durante 1100 años el humano no conoció la lluvia. No había lluvia, no había llovido en la tierra. Búsquelo en la Biblia. Lo único que regaba las plantas era el rocío de la tierra, pero no había agua, nunca había llovido. Entonces, ¿qué le parece a usted a Dios hablándole a un su siervo que creía, porque era obediente, y le dice, va a haber un diluvio? Noé no conocía ese lenguaje, decía, Noé no pudo relacionar y razonar y decir, si hay lluvia, va a haber una lluvia muy fuerte y se va a convertir. No pudo él. Por eso toda la gente dijo, ese está loco. Y Noé le creyó a Dios que iba a haber un diluvio, escuche. Y estuvo Noé, Dios le dijo, te vas a salvar tú, tu familia, y me vas a agarrar parejitas de animalitos. Y fue muy específico Dios ahí en Génesis. Escuche esto, casi 100 años y no llovía.
Eso duró construir el arca, casi 100 años. Noé a los 400 años tuvo su segundo hijo. No estoy mal con el dato, pero esa gente en ese tiempo vivía largos tiempos. Entonces Noé creyó la palabra, escuche, contra cualquier razón, porque no había razón. No podía razonar que si va a llover o no va a llover. Ya se ve una nube oscura, y esa es de agua, dicen allá en su pueblo, ¿verdad? Esa nube es de agua. No existía eso. Entonces creyó. Y escuche, y Dios cierra el arca y empieza a llover. Dice la Biblia que se rompieron las fuentes de los cielos. Se abrió el cielo. Y se abrió el espacio del abismo. Léanlo en Génesis cuando tengan tiempo. Escuche, 40 días y 40 noches. Sin parar llovió. Aquí llueve media hora en Pandel y las calles colapsan. Los que construyeron, los que diseñaron Pandel no tuvieron fe. Dijeron, este es un desierto, en un desierto no llueve. Y nos han caído unos aguaceros ahí en Acton. Acaba de caer un medio diluvio. Inundó la piscina donde íbamos a ir. ¿Qué le parece? Ya no vamos a ir. No es anuncio. Escucha, iglesia, volvamos al punto. Iglesia, no razonó Noé, creyó. Y Noé aparece en el libro de Génesis, en el libro de Hebreos 11, donde por la fe Noé creó a Dios y construyó el arca, y Dios salvó lo que quería salvar de la humanidad. Se deshizo toda la humanidad. La gente no creyó. Cuando vieron que venía la lluvia, entonces creyeron. Hay muchos cristianos que no se salvan, no se sanan, no se transforman, porque hasta que viene el aguacero creen. Y ya la puerta está cerrada, hijo. Si Dios te dice que te va a bendecir, si Dios promete algo, créelo. Deja de razonar, es que todavía no tengo, es que no me alcanza, es que todavía no puedo. Me estaba contando Oscar el viernes el proyecto que le acaban de ofrecer. Un proyecto de una corporación de casi 1000 apartamentos. Dice, pastor, ¿qué voy a hacer? Pero ¿sabe? Yo le decía a Oscar, se está cumpliendo la palabra. Le has creído a Dios, has sido fiel con Dios, y vienen más cosas. Te tienes que multiplicar. Pero ¿cómo le va a hacer ahora? Pero escucha, iglesia, si Oscar hubiera razonado, no, pues si no tengo. No, pues yo he sido empleado siempre, entonces, ¿para qué voy a comprar esta camioneta? ¿Cuántos se recuerdan? Fuimos a orar por la camioneta de Oscar al parqueo, su primer camioneta. Tal vez no tenía el trabajo todavía, pero ya tenía la fe para que Dios lo prosperara. Y ahora ya él es el manager, es el dueño. Dándole un aplauso al Señor por eso. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque lo hemos creído. Hemos creído que Dios. Ana es un testimonio también. Recibió palabra, hace ya 4 años recibió palabra que Dios le iba a multiplicar el trabajo, y así ha pasado hasta el punto, iglesia, de ella decir que no, ya no tiene tiempo para trabajar, para cubrir tantas casas. Algo bien peculiar que por la fe Ana hizo, y le doy testimonio de eso, porque ella nos contó el testimonio. Cuando ella empezó esa empresa de limpieza, ella oyó a Dios decir que por cada casa o que por cada cliente ibas a dar el 10%, ¿verdad? Un cheque. Escucha, iglesia, y así pasó por mucho tiempo Ana, entraban cheques a la iglesia a nombre de gente extraña, porque no, o sea, era gente que yo no conocía, pues eran sus clientes, y yo decía, ¿y quién son estas personas? Y yo oí el testimonio de que Ana le creyó al Señor, fue fiel con el Señor, y Ana sigue bendecida sobrenaturalmente. Escucha, iglesia, cuando usted recibe una palabra y usted empieza a razonar, usted apaga la palabra. La palabra no hace efecto. Y muchas veces le echamos la culpa al siervo y decimos, falso profeta. Escuche, el profeta puede ser bueno, pero tú puedes ser una tierra terrible, que razonas todo lo que el profeta diga y nunca vas a ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te tiene una buena noticia. Hoy vas a dejar tirada esa raciocinio que has usado, que te ha limitado, y vas a empezar a ver sobrenaturalmente. Vas a empezar a creer que las cosas que tú crees que no puedes hacerlas, las